van a estar siempre en este doble ejercicio de ser, decíamos, objetos y sujetos de su propia mirada. Van a leer los lugares, pero también los van a escribir con los criterios con los cuales los estén interpretando. Entonces, por eso hablamos de la lectura y escritura simultánea de la ciudad. Y aparecen todo este grupo de palabras que los vuelvo a traer como para que nos estimulemos en relación a de lo que se trata este ejercicio. Descubrir, andar, comprender, orientarse, recorrer, encontrar, vagar, explicar, espiar, atribuir, atravesar, albergar, interaccionar, observar, sumergirse, indagar, asignar, escuchar, reconocer, percibir, orientarse. A esto los estamos invitando. Y lo hacemos, decíamos, a través de una metodología. Estuvimos recorriendo un poquito cómo era cambiar la posición del sujeto en relación al problema de estudio, a su objeto de estudio. Por eso empezamos por aquí, para cuando estamos cada vez en este acercarnos y alejarnos, en esto de cambiar el punto del observador. Por eso estuvimos primero en un recorrido, en este ejercicio de poder estar mirando la totalidad, pero también mirando la parte, pero también mirando las escenas donde todo está interactuando. Y ahora nos vamos a hacer el foco en, yo le decía, ¿qué le preguntamos al contexto, a las escenas y a las atmósferas? ¿Cuáles son nuestras preguntas? Y nuestras preguntas van a andar por aquí. Vamos a arrancar con el habitar. Decíamos que cuando estamos haciendo foco en el habitar, estamos precisamente teniendo a los sujetos como protagonistas interactuando con todo el mundo del diseño, pero donde el sujeto, en tanto protagonista de ese espacio social, está siempre presente. Quiere decir que es una mirada en donde vamos a ir construyendo con estas categorías estas formas del habitar en estos espacios, en estos lugares, y de qué manera va interactuando con las distintas subjetividades. Tanto las subjetividades de cada uno de ustedes como la subjetividad social, que implica poder tener y encontrar ciertas significaciones que también son compartidas. Y hoy, de todas estas preguntas, nos vamos a empezar a preguntar y vamos a tomar esta clase para acercarnos al concepto de atmósfera. Cuando nos preguntamos, decíamos, por las preguntas que les hacemos al espacio social, tiene que ver, que son todas estas, ¿sí? Todas estas, tienen que ver con un abordaje sensible al fenómeno urbano. Cuando decimos que es un abordaje sensible, quiere decir que vamos a estar poniendo en juego todo nuestro sistema sensorial, nuestras posibilidades de vincularnos a través de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, del oído, de todos los sentidos, para poder construir una mirada que llamamos fenomenológica, y que tiene que ver fundamentalmente con experiencias vividas por el cuerpo, por un cuerpo individual y por un cuerpo social. Siempre recordemos, ¿se acuerdan? Yo como mi ciudad, cuando en el cuadernillo habla de un momento del espacio corporal de cada uno de nosotros, pero también habla del cuerpo social, del cuerpo colectivo, de ese cuerpo que tiene, ¿sí?, que le otorga determinadas valores y significaciones a los lugares, a los objetos, a los espacios, ¿sí?, porque hay un contexto cultural que hace que tengamos, ¿sí?, algunas valencias compartidas y le demos ciertos atributos que son compartidos. Entonces, todo el tiempo, cuando decimos que estamos en un abordaje sensible, es porque estamos poniendo el cuerpo como gran dispositivo sensorial para poder aprender, leer, comprender, interpretar y contarles a otros esta realidad. Y lo que decíamos, ¿no? Poder reconocer las múltiples subjetividades.
A cada uno de ustedes le va a pasar algo especial con el bulevar. Pero también ustedes van a tener que consensuar, como con la película, algunos atributos que consideren desde el grupo que son significativos para este lugar. Pero también van a estar reconociendo qué hacen las personas viviendo en sociedad en ese lugar y cómo conectan desde sus diferentes maneras de hacer, de sentir, de pensar, de apropiarse de este bulevar colectivamente. Y ese es el viaje también de cambio de escalas que hacemos a nivel subjetivo. Entonces, estar en el espacio social y las preguntas que nos hacemos ahora son fundamentalmente preguntas que contestamos desde este enfoque fenomenológico. Experiencias vividas con el cuerpo, con todos nuestros sentidos, pero que después adjudicamos desde diferentes teorías y conceptos para poder ir construyendo esta mirada proyectual. Entonces vamos a arrancar con el concepto de atmósfera, que es lo único que vamos a abordar hoy del espacio social. Y que no es casual que a nosotros nos interese comenzar por acá, porque la atmósfera es aquello que nos interpela sensorialmente. Hay un autor que se llama Peter Zumthor, un arquitecto, que tiene un libro dedicado a esto, que se llama Atmósfera. ¿Y qué nos dice de las atmósferas? Nos dice que el concepto de atmósfera refiere a aquello que habla de una sensibilidad emocional. Gran palabra, sensibilidad emocional. Aquello que nos conmueve, que nos interpela, que nos emociona, que nos mueve el alma, como decimos, y que lo tratamos cuando algo nos pasa así con un lugar, nosotros le vamos a pedir, bueno, ahora contámelo en una imagen. No importa después, vamos a ir viendo cómo construimos las imágenes que hablan de las atmósferas. Pero Peter Zumthor nos dice, mira, la atmósfera funciona a una velocidad increíble. Es cuando yo me pongo en contacto con una situación, en una determinada situación espacial y temporal, entro en contacto con los brillos, con los colores, con las texturas, con los aromas, con los sonidos. Y algo de todo esto me conmueve y me ubica en relación a esa situación que estoy viviendo. Y él dice a su vez, dice Zumthor, y es algo que tenemos los seres humanos y que nos ayuda, ¿sí?, a sobrevivir, porque es ese primer contacto que yo tengo con una experiencia y me ubica, me pone en relación a eso con lo cual estoy interactuando en el mundo. Esto, bueno, lo que estamos viendo como imagen para hablar de atmósferas es una obra performática, donde en estas pantallas que generan espacios, que son espacios pantallas, y que fíjense que ya está dando a través de la imagen, pero esto también tiene sonido, esto tiene también texturas, porque una imagen me habla de si esa situación me conecta más con lo cálido, más con lo frío, si esa textura es áspera o es una textura más amable, y estoy hablando de lo liso. Entonces la imagen también, una imagen, por más que esté congelada, da cuenta de muchas otras sensaciones. A la atmósfera. La atmósfera, dice Peter Zumthor, es un juego de dar y recibir. Solamente puedo capturar o vincularme con la atmósfera de una determinada situación espacial y temporal si tengo esta apertura. Por eso una de las palabras decía al principio abrirse, ¿no? Abrir. Si tengo una disposición del ánimo que me posibilita interactuar con esto que me rodea y poder capturar, poder percibir, poder aprender y hacer mía esa atmósfera. Como ven, esto es, me alejo un poquito para ver de lo que va esta imagen. Es una obra de un grupo que se llama Fuerza Bruta, que vino acá a la ciudad de Santa Fe, y que trabaja absolutamente todo su relato con atmósferas. Atmósferas que si yo pongo un tráiler de esto, después lo pueden mirar. La obra se llama, igual que el grupo, Fuerza Bruta. Es un grupo que integra muchísimas mediaciones expresivas, y que en este caso, fíjense que este plano de agua
y todo el relato pasa en ese plano de agua, se iba alejando y nos iba aplastando a tal punto que esta atmósfera implicaba a su vez que nosotros tuviéramos que cambiar nuestra posición del cuerpo para que no nos aplaste este plano. Y fíjense cómo hay gente que quiere tocar, y fíjense cómo estos cuerpos viajan a través del agua, y cómo la luz, la sombra, el sonido, obviamente, que acá no lo estamos escuchando, pero está generando una atmósfera muy inmersiva, en este caso porque es una obra performática que quería precisamente esto, interpelarnos, emocionarnos, movilizarnos, y ver qué nos pasa con toda esta combinación de recursos para que produzca un determinado efecto estético. La atmósfera provoca siempre un efecto estético en los sujetos. Efecto estético, en tanto, la estética, una rama de la filosofía que estudia precisamente eso, cómo es la relación de los sujetos con el mundo sensorial, cómo se nos presenta, y qué efecto nos provoca. Entonces, ya sea como es cuando estamos nosotros analizando atmósferas, leyendo atmósferas, como cuando las estamos creando como diseñadores, porque como diseñadores somos grandes creadores de atmósferas. No importa en qué nivel del diseño estemos, pero siempre vamos a estar interpelando sensorialmente con aquello que instalemos en el mundo y que antes no existía. Entonces tenemos que ser conscientes de que así como somos sujetos de atmósferas que otros crean, este bulevar que vamos a estar recorriendo, pero cuando nosotros estemos en un proceso de diseño, tomando decisiones que van a ir generando diferentes atmósferas en quienes las puedan habitar, vivir e interactuar con esto que estemos creando. Entonces, en la creación de atmósferas, vamos a tener que estar atentos a la presencia material de las cosas, cómo se nos presentan los brillos, los colores, las texturas, los sonidos. Vamos a tener muy presente cómo dialogan los materiales entre sí. Como ustedes ven, si estamos en un enfoque fenomenológico, cómo se nos presenta el mundo material, estamos presentes, muy presentes, este diálogo entre forma y materia. La materialidad de las cosas en el diseño es lo que da la posibilidad de la creación de atmósferas. Si estamos en literatura, las atmósferas las creamos con las palabras, ¿sí? Y si yo leo, no sé, a Calvino, está lleno de atmósferas. Ahora, los diseñadores creamos atmósferas con los materiales. Creamos atmósferas con formas que después se traducen en distintas materialidades. Esa es nuestra experticia. Ese es el recurso que tenemos para crear atmósferas. Entonces, vamos a estar atentos a la presencia material de las cosas, a cómo dialogan, cómo es la consonancia de los materiales, cómo suena este espacio, cuál es su musicalidad, cuál es la temperatura del espacio. Cuando decimos si usamos materiales fríos o materiales cálidos, y ustedes van a tener en morfología todo un estudio en los 3 diseños de cuáles son los materiales que nos conectan más con una sensación de lo frío o con una sensación de lo cálido. Y también remiten a una temperatura, más allá de la temperatura que tenga que ver con cómo acondicionamos un espacio. Las cosas a mi alrededor, la luz sobre las cosas, que a su vez la luz es lo que a mí me posibilita tener un reconocimiento de ese mundo material que habito, a partir cuando lo construyo desde la mirada, desde el sentido de la vista. Entonces, ¿cómo son los contrastes de claro-oscuro? Esos son los grandes recursos que vamos a tener para crear atmósferas cuando diseñemos o para generar atmósferas a partir de capturas que hagamos de la realidad. Y decir, uy, capturé una atmósfera increíble porque estoy mirando la plaza a través de las gotas de agua de la fuente y estoy mirando este cielo, y es increíble. Esa atmósfera la viste vos porque te acostaste, te tiraste panza arriba y pudiste capturar ese cielo. Y otro a lo mejor se la perdió. Por eso son subjetivas, por eso depende de ese sujeto que está interpelando, mirando y escribiendo el lugar, en nuestro caso a través de imágenes,
que después acompañamos con todas las palabras y los esquemas, pero fundamentalmente estamos pidiendo que sean grandes capturadores de estas atmósferas, de acuerdo a cómo ustedes se vinculan con el lugar. Los grados de intimidad. ¿Por qué hablamos de los grados de intimidad? Porque el diseño seduce, porque la seducción implica precisamente eso, cómo yo interpelo a otro a través de un objeto que instalo en el mundo. Y la seducción tiene que ver en esa relación que yo establezco con el mundo, no solo con las personas, no solo las personas seducen, los lugares seducen, los objetos seducen. Y por eso yo me acerco o me alejo, por eso yo me enamoro de un objeto y lo llevo conmigo, por eso lo habito, por eso lo amo. Bueno, el diseño es un gran instrumento de seducción, de sosiego, los espacios que me dan calma, los objetos con los que conecto y me dan sosiego, y los objetos que son turbulentos o los espacios que son turbulentos, los lugares. Siempre, chicos, la tensión entre el interior y el exterior. Hoy estamos muy adentro, y yo estoy viendo el exterior desde mi ventana, estoy mirando la calle, pero esta relación entre la intimidad de los espacios, que tienen que ver con un recogimiento del sujeto, y estos otros espacios, como el espacio público. Cuando ustedes recorren las calles del bulevar, y cuando recorren ese paseo, las plazas, bueno, ustedes van a ver entre la vivienda, que es lo que generó el límite del espacio público, y la calle o la plaza, hay transiciones espaciales. Entre el grado de mayor intimidad y el grado de mayor exposición, como es el espacio público, hay diferentes transiciones que me permiten a veces ir acercándome gradualmente al espacio público. Y otras que es directo, es la puerta y el umbral entre la calle y mi casa, y no hay transición. Todo eso es lo que nosotros, los diseñadores, analizamos cuando estamos mirando, en este caso la ciudad, pero que también tenemos en cuenta en nuestro propio proceso de diseño. Entonces, la primera gran conclusión, la atmósfera es un recurso estratégico en el proceso de diseño. Tomo cuenta todo el tiempo en el proceso de diseño de cuáles son las atmósferas que estoy generando a partir de lo que estoy instalando en este mundo. Y a su vez, cuando hago un análisis de la vida urbana en este caso, tengo que tomar cuenta de cuáles son las atmósferas más vigorosas, más potentes que tienen estos espacios, porque justamente son las que conmueven, la atmósfera conmueve, la atmósfera me vincula desde lo sensorial con el mundo. Entonces decimos, la atmósfera es un registro sensorial de la existencia humana, y es un medio a través del cual se va transformando el estado de un lugar. No es lo mismo la atmósfera de un lugar cuando una fuente está a la noche iluminada que esa misma fuente durante el día. La experiencia sensorial es distinta. Y ustedes tienen que poder contarla, capturarla y vivirla. Y acá, por ejemplo, ¿sí?, como un ejemplo del monumento a las víctimas del Holocausto en Alemania. Hay que recorrer esta circunstancia espacial y temporal, ¿Y qué se respira aquí, en este monumento, que es una obra que cruza la arquitectura y el arte? Entonces, la atmósfera habla de una sensibilidad que emociona, una sensibilidad que despierta esa emoción en un sitio, en un edificio, en un espacio público, que a veces tiene que ver más con este tipo de instalaciones, muy vinculadas a la comunicación visual y al arte. Ahora, ¿con qué recursos yo cuento una atmósfera? A mí me piden, como en este caso, quiero que nos cuenten las atmósferas de Boulevard. ¿Cuáles les parecen a ustedes que son las más vigorosas? ¿Cuáles a ustedes los interpelaron más? ¿Cuáles les parece que socialmente son las que más interpelan? ¿Cuáles se está perdiendo todo el mundo porque no se tiró, como les dije recién, a mirar el cielo desde los árboles? Y yo la capturé a esta atmósfera. Siempre en la atmósfera se plantea esta relación entre la materia y la forma. Y fíjense que en la atmósfera estamos
¿sí? En esta relación está muy presente la materialidad. En muchos casos hasta hay una intencionalidad de desdibujar los límites de la forma. Entonces la cuento como con manchas, ¿no? Nosotros estamos tratando de ir hasta por aquí, en el desdibujarse, pero yo acá me doy cuenta que hay un espejo de agua, porque este paisaje se está duplicando acá, reflejando en este puerto. Y si yo me acerco y agudizo la mirada, estos son como barquitos. Hay muchos artistas, y hay toda una línea dentro del arte, como el expresionismo, que usa muchísimo la mancha para contar espacios, lugares, situaciones. Bueno, los estamos invitando a que ustedes exploren todos los recursos expresivos para contar este bulevar con las atmósferas, no solo a través de fotografía, sino también a través del dibujo, de la mancha, del croquis, de la acuarela. La acuarela es buenísima porque la acuarela, cuando yo tiro, por ejemplo, los colores del lugar, ya me empieza a tirar esa materia, un montón de información a la que luego yo puedo ir empezando a darle forma para ir acercándome a esta atmósfera que quiero contar. Pero puedo partir desde el color e ir hacia la forma después. ¿Por qué es tan importante la atmósfera en el proceso proyectual? Esto es un gesto de una arquitecta, de Zaha Hadid, para... ella tuvo este gesto, y esta atmósfera de estos quiebres, de estos colores, de estos contrastes, que después se tradujo en una obra de arquitectura. Como la fotografía también es extraordinario como recurso para contar las atmósferas de un lugar. Fíjense acá el caso de este fotógrafo Wagner, que fue premiado por estas fotos de Londres. Yo no dejo de reconocer que esto es Londres, porque tiene un elemento del diseño industrial, que son estas cabinas telefónicas, que son tan significativas y referenciales a este contexto. Pero fíjense que pone a una velocidad muy lenta el disparador, para que en realidad abandona el control de la forma y le da espacio al color, la textura, los brillos, cómo los carteles se transforman en líneas de colores, cómo las figuras humanas pasaron a ser casi transparencias, cómo se volvió medio líquida esta imagen, ¿no? Cómo no es lo mismo que si no hubiera hecho ese efecto en el recurso y el dispositivo tecnológico con el cual hizo la foto. Más todavía desdibujó la forma. Esta es la atmósfera que quería de Manhattan. Y esta es la atmósfera que quería de Shanghái. ¿Qué recurso usó? La fotografía. Es uno. Estalló más todavía la forma. La hizo estallar al máximo y dice, bueno, esto es Shanghái. Así es la atmósfera que yo percibo de Shanghái. Así la quiero contar. Miren esto. Atmósfera. Colores, texturas, un espacio centrado en una plaza, proyecciones. Si estuviéramos ahí escucharíamos sonidos. Es esto. Miren cómo cambia la atmósfera. Cuando nosotros les decimos que visiten los lugares, ustedes virtualmente, ¿sí? Por la mañana, por la tarde, los atardeceres y las noches, es porque el clímax, la atmósfera del lugar cambia totalmente según las circunstancias que allí suceden. Y me interesa muchísimo esto. Les leo lo que dicen los autores, un grupo de diseñadores, arquitectos, comunicadores, visuales, que generan este dispositivo que está en el cruce de todos los diseños, para generar una experiencia de habitabilidad en una plaza, en Taiwán. Y esto se llama el anillo de la felicidad celestial. Se inspira por las características locales y da cuenta con la tecnología y el diseño de Taiwán, que el proyecto transmite un profundo respeto por la naturaleza
al mismo tiempo que proporciona una visión auspiciosa para el futuro. Siempre hay una intencionalidad. Estos proyectistas, ¿sí? Primero, desde la utilización de este material que son todas cañitas de bambú, y de paso nos permite pensar en si el diseño que estamos analizando y el diseño que vamos a proponer en el futuro es sostenible, es sustentable, es respetuoso de la naturaleza o no. Y a su vez el relato que tiene este dispositivo cuando la performance a la noche ocurre, donde la gente se sienta en torno a este espacio centrado, que celebra ese vacío a partir del cual nos reunimos en una ronda, y estamos, en este caso, con un relato que tiene una mirada humanista, si se quiere, del futuro. Y por eso habla de algo optimista. Entonces, esto nos permite, primero, las atmósferas son siempre intencionadas en el proceso de diseño por quien tomó las decisiones para hacer esto y no otra cosa. Pero son subjetivas en términos de quienes están siendo los que interactúan con este acontecimiento y esta circunstancia, y cada una de estas personas hay una subjetividad que se construye a partir de cómo los interpeló sensorialmente. ¿Qué es lo que les va a pasar a ustedes? A cada uno les va a pasar cosas distintas con el Boulevard, pero a su vez les va a pasar algo como grupo, y a su vez ustedes van a estar atentos a, che, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo vivencia estas atmósferas? Siempre estamos en estos cambios de que puedo mirarme desde mi propia subjetividad, pero también entender la subjetividad social que allí acontece. Vuelvo al Guggenheim, que se los vengo mostrando también como un ejemplo de cómo, en este caso, a partir de un dibujo, yo puedo contar la atmósfera, y acá es pregunta. En este caso, la atmósfera está dada, o estoy queriendo contar la atmósfera, que se produce a partir de un contexto, de una escena o de un objeto. Abran los micros y alguien que me cuente. ¿Qué les parece? Esto es un edificio. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es un edificio. Perfecto. Y si estoy pensando y yo les digo, a ver, quiero que capturen atmósferas del contexto, de una escena o de las atmósferas que los objetos le están dando a la escena. ¿Me estoy centrando en el contexto, en la escena o en un objeto? En la escena. En la escena, ¿cuál de los dos les parece que se acerca más a la escena para ver la totalidad de una unidad narrativa? ¿Esta imagen o esta? Esa es una escena, si se podría decir, y el otro era un contexto. ¿Se puede decir así? Podría ser así. ¿Más opiniones? Para mí, la imagen que tiene más la ventana, que es como un recorte, hablaría más del objeto y del diseño mismo del edificio, y cómo esas formas que son más irregulares o no tan tradicionales, más modernas, y no tanto del lugar en sí, porque casi ni se aprecia en qué lugar está, digamos, en la escena general. Bien, bien, muy bien todos, porque todos pudieron hacer cambios de escala. Ahora, cuando yo estoy con esta mirada tan cercana sobre el objeto arquitectónico, en este caso, estoy acercando la lupa, y en este caso hacia el objeto disciplinar, como es el objeto arquitectónico, uno de los objetos disciplinares, como es el objeto arquitectónico. Acá el autor de este dibujo hizo, que está tratado digitalmente, un gran esfuerzo por contarnos un poco lo que decía esta compañera, cómo este material, ¿sí?, está siendo hasta reflejante, ¿sí?, de un determinado entorno, y cómo aporta a la construcción de la atmósfera de la escena. Pero estoy mirando el objeto. Entonces, cuando nosotros les pidamos a ustedes atmósferas generadas por los objetos, tienen que hacer este acercamiento. Bueno, este es un gran acercamiento, ¿no? Otro era un acercamiento a este nivel, y dirá,
Bueno, fíjense cómo este objeto arquitectónico, con toda esta bruma, genera, y hago esta captura de esta atmósfera, en donde lo aporta muchísimo el objeto arquitectónico. Ahora me alejo y estoy haciendo una toma de esta escena del puerto de Bilbao, y el contexto me está faltando, una un poquito más lejana, donde estoy mostrando el puerto, a lo mejor. Y otro diría, no, mira, para mí, voy a tomar el contexto como este sector del puerto, hago esto como una escena, y voy, acá estoy viendo las personas, me acerco a nivel de escena, y me meto con uno de los objetos de esa escena que están dando la atmósfera a toda esta circunstancia que estoy viviendo. Pero lo que me interesa que puedan experimentar es la diferencia entre usar un recurso como este, usar un recurso como este, que son todos válidos y queremos que exploren todos los recursos. Usar un recurso como este para contar, o la fotografía. Pero lo importante es que aquí, quien puso el ojo detrás de la cámara, tenía muy claro que quería hablar de las atmósferas de estos lugares, ya sea acercándonos o alejándonos. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros vamos a proponerles ahora, después la clase próxima ya vamos a centrarnos no en esto que decíamos, los colores, las texturas, los brillos, los claroscuros, sino que ya vamos a hablar de las actividades y los acontecimientos, mucho más centrados. Si yo hago un repaso, ¿cuál es la invitación que queremos para estos días hasta el próximo martes? Como primer ejercicio, después de este transitar por los niveles y escalas, para que se entienda que cuando estoy en el contexto, vamos a estar tratando de hacer las imágenes y las capturas que hablen del sector de Boulevard como ese sector completo. A ver, ¿qué se respira en Boulevard Gálvez? ¿Cómo me interpela Boulevard sensorialmente? ¿Cuáles son aquellas imágenes que me hablan y yo sé que estoy en Boulevard Gálvez y no estoy en otro Boulevard? Estoy en este Boulevard. Y después nosotros les proponemos 3 escenas, porque podríamos tener un montón de escenas, pero le proponemos 3 grandes escenas que van a estructurar nuestro análisis. La escena que tiene una dominancia por la Plaza Pueyrredón, que implica la plaza con todas, ¿sí?, las fachadas y la línea de edificación que rodea esa plaza, con el bulevar como ese fragmento, que está, por supuesto, organizado en torno a la plaza, y que tiene a la plaza como la gran protagonista de la escena, pero que, claro, lo elegimos como un fragmento, como una escena, porque realmente en la plaza pasan cosas únicas ahí de encuentro que no suceden en otro lado de Boulevard, por eso es muy vigorosa. La otra escena, que es la escena que conecta, es todo el fragmento que es el recorrido en sí mismo de Boulevard, el Boulevard como camino, el Boulevard como paseo, que implica, ¿sí?, todas las cuadras, todo el sector entre la plaza y el encuentro y la esquina de Rivadavia y Boulevard, que es donde tenemos ese otro gran, extraordinario evento urbano que es el Molino Franchino, con toda la intervención urbana de ese sector. Entonces, una de las escenas, es más, la llamamos la escena de la Plaza Pueyrredón, la del medio es la escena del paseo, y la tercera, o la escena, digamos, del paseo Boulevard, es todas esas cuadras conectoras, y la otra escena, la escena del Molino Franchino, no porque solamente miremos el molino, pero porque evidentemente, así como el Guggenheim está dominando esta escena del puerto, y bueno, el Molino Franchino, que es toda una manzana, que es una extraordinaria intervención arquitectónica y urbanística, premiada inclusive, que recorriendo toda esa manzana podemos ver cómo configura toda una escena a partir de la recuperación de un viejo molino harinero como fábrica cultural. Pero que enfrente tenemos también, ¿sí?,
toda una intervención en otra edificación antigua que es un bar de encuentro de cerveza artesanal, y tenemos toda una intervención de un paseo que tiene una ciclovía y que es una gran recuperación a partir de un espacio cultural. Entonces, nosotros les estamos proponiendo para la clase que viene que puedan capturar, construir, contar en atmósferas el sector urbano, haciendo hincapié en estas tres grandes escalas. Que elijan y que construyan, de acuerdo a cómo los interpela a cada uno y al grupo, imágenes, y si pueden después elegir una, elijan una, la más significativa, para decir, esto se respira, esto es lo que tiene la mayor significación en términos de atmósferas del Boulevard Galvez. Después, que hagan lo propio con cada escena, y que dibujen, hagan fotomontaje, recuperen de otra información, pero no se queden con la foto que otro. Yo no me quedo con la foto de esta que un gran fotógrafo hizo sobre esta escena del puerto de Bilbao. Uso esta imagen que por supuesto me inspira, porque hoy no puedo salir a dibujar, porque no estoy en ese espacio, pero de ahí conecto con otras formas de contar esta misma imagen, ya también con mis propios recursos. Y entonces, ¿qué hago? Como con el campo semántico, busco y muestro todas las imágenes que otros construyeron, las reúno como un campo semántico que me inspira, pero también, ¿sí?, hago y construyo a partir de ahí las propias imágenes. Porque este es un ejercicio para que ustedes entrenen la comunicación visual, que entrenen los recursos comunicacionales, que prueben trabajar con la foto, que prueben trabajar con el fotomontaje, que prueben trabajar con lo digital, con lo analógico, que se jueguen ustedes en este viaje sensorial, que es contar a través de atmósferas los lugares. Que se metan con los objetos, que si vean un cartel que tiene, y si ese cartel, y dicen, uy, ¿cómo será contar de noche? Y lo quiero desdibujar, como hizo este fotógrafo, ustedes no lo van a poder hacer porque no van a poder ir a sacar la foto de Boulevard, pero sí van a poder quedarse con las líneas y los colores más significativos y contar esa imagen desde ahí, y hacerlo con calcos, y hacerlo con recursos digitales, y hacerlo con manchas, hacerlo con líneas, hacerlo en blanco y negro, hacerlo en colores. Cambien el punto de vista, miren desde arriba, miren acostados en el piso, miren recorriendo. Cuando miramos el contexto, generalmente son puntos de vista que me permiten tener una mirada más de la globalidad. Cuando estamos mirando la escena, tiene que ver con el recorrido de la línea de horizonte, caminando y recorriendo el lugar. Pero puedo pararme en una escena y subirme arriba de un banco, tirarme en el piso, o treparme un árbol. Entonces, también puedo cambiar todos esos puntos de vista. Puedo hacerla corriendo a la escena y voy a tener una percepción. Si salgo y corro. Puedo ir en cámara lenta. Puedo quedarme quieto y ver cómo la vida pasa en una esquina. Bueno, todas esas acciones imaginarias las puedo hacer y puedo ir recortando y transformándose estas imágenes para contar esas atmósferas. Y como siempre, ahora son ustedes los creadores de las atmósferas. Entonces, otra vez, atentos a cómo componen la imagen. Fíjense cómo en todos los casos, quienes construyeron estas imágenes fueron estratégicos para conmover a quienes después interactúan con la imagen. Ya están produciendo diseño, en este caso, de atmósferas. Ya están con una intencionalidad. Ya están levantándole el volumen a lo que ustedes dicen, uy, esto se respira, y yo lo voy a contar así. Ahora, siempre reconociendo que estamos generando atmósferas de lugares. Por eso son atmósferas que dan cuenta de espacios, ¿sí?, habitables. Ya sea porque estoy aquí contando un contexto, porque estoy acá contando un objeto, o si me meto en los paraguas de
el molino Franchino, a la noche cuando se iluminan, voy a ver el diálogo entre el diseño industrial, en esas luces, que son propias del diseño industrial y que son aros que están metidos adentro de las columnas, para que pueda generar ese efecto donde los paragüitas van cambiando de color y van generando climas y atmósferas distintas. O el edificio entero se transforma en un edificio de luz a la noche. Y ahí que se dio diálogo, el diseño arquitectónico con el diseño industrial y el diseño de la comunicación visual, para generar ese edificio que se transforma en un prisma de color, que cambia a su vez las luces. Es extraordinario, y todo eso está en la web, ¿eh? Con todo eso yo puedo, a su vez de contarlo, haciendo todas esas capturas, a su vez retrabajar el grupo sobre esas imágenes y darle a su vez la impronta de lo que a ustedes les está pasando con esas atmósferas. ¿Se entiende la consigna? Esto es para el próximo martes. Construir, capturar, que son dos cosas distintas. Capturar quiere decir que, sería capturar, construir, buscar, lo busco en la web, lo busco en el material que tan generosamente compartieron este equipo de tesistas, pero también construye imagen. Las puedo construir hasta calcando una foto y yo le voy cambiando y subiendo los colores, las texturas, generando, digamos, alternativas a esa imagen donde esté la impronta de ustedes, la huella de ustedes, su propia mano metida ahí. Y vamos a generar una... voy a salir. Preguntan si es en grupo y si es en A3 nuevamente o libre. Es en grupo. Ya de acá en más, el trabajo de análisis de la vida urbana es grupal. Acá estoy abriendo el chat. Sí, es en grupo. El trabajo práctico, análisis de la vida urbana, que les invito a que lo recorran, está publicado entero, tanto en la unidad temática como en la guía. Cuando vayan a la guía, las primeras preguntas son respecto de las atmósferas. Entonces les dice, ¿qué atmósferas encuentran en el contexto? ¿Cuáles son las atmósferas más significativas para ustedes de las escenas? ¿Cuáles son las atmósferas que genera cada objeto? No importa si es arquitectónico, de la comunicación visual, del diseño industrial. Los invitamos a acercarse y a alejar la lupa. De acá en más es grupal como el de la película. Y van a tratar de seguir con esos grupos, o si tienen que cambiarlos, los cambian, y si tienen que sumar compañeros porque quedaron solos, los suman. Grupos de 3 y 5 personas. Quería aportar sobre una de las preguntas ¿Sí? que dice, calcar una imagen y modificarla para que dé una... ¿Sería legal? Entonces, a ver, primero, calcar no sería ni siquiera necesario, porque si ustedes se animan a trabajar con alguno de los programas que seguramente conocen de modificación, de edición de imagen, para hacer estos tratamientos perceptivos que habla Patri, cambiarles el color, agregarles azules, rojos, modificarles la luz, las sombras, en fin, ni siquiera habría que calcar, se podría trabajar directamente sobre la imagen. Pero sí, es legal, digamos. Básicamente sí. En realidad, cuando uno toma, quiero aclarar una cosa que me parece que es muy buena la pregunta. Cuando uno toma una imagen, muchas veces ustedes van a ver que cuando nosotros proyectamos, hacemos este ejercicio sobre nuestro propio proceso de diseño. Si uno quiere tomar una imagen, es precisamente para quedarse con algunos trazos, alguna estructura, algún elemento de esa imagen, que para mí después sea recurso para construir una imagen otra. Entonces, cuando les digo, reúnanse de toda la información y la publican esa información, la ponen en la hoja A3 como antecedente, y después en otra, la imagen que el grupo construye a partir de haberse reunido con esos antecedentes. Lo mismo pasa con algunos que dicen, ¿podemos tomar obras de artistas? Dibujos, etcétera, también debemos hacerle descripciones de las mismas. Fíjense que cuando hacemos todo el proceso de diseño, lo importante es que ustedes puedan tener en distintas hojas distinta información. Una cosa es
toda la información que yo tengo y me reúno de estas capturas, de estas palabras, de estas imágenes, y después sí voy a producir una imagen propia del grupo, ¿sí?, que pueda, con toda esa información, ya hablar solo a través de la imagen de la atmósfera. Por eso, en el proceso, que se llama como una bitácora, ¿no?, como una historia de todo el proceso, voy a tener una hoja A3, donde voy a tener todas las capturas de las cuales yo me reúno, obras de artistas que me inspiraron, fotografías, palabras claves, un texto literario, y con todo esto después voy a producir en otra hoja A3, y digo, bueno, esta es la atmósfera que el grupo construyó, inspirándose en todo esto, para contar lo que se respira en Boulevard. Después, en otra hoja, nosotros les vamos a ir dando, calculo que mañana le vamos a estar publicando, unas hojas A3 que ya tienen el rótulo, para que ustedes sobre esa hoja pongan, en una, la que consideraron, ¿sí?, como ya producto más acabado de la atmósfera del contexto, en otra, donde van a poner la atmósfera de las escenas, en otra, la atmósfera de los objetos. Y ya tiene el rótulo al cual ustedes le van a sumar el nombre del grupo, solamente, le deja el espacio, y ahí van a volcar esas producciones más acabadas que ustedes hayan realizado, pero siempre mostrando el proceso. Muchas otras hojas A3, donde digan, bueno, acá están las palabras clave, acá están todo de lo que me reuní, estas fotografías, estas pinturas, estas otras esquemas, que me están ayudando, como no estoy pudiendo recorrer el lugar, me están ayudando a conectarme con las texturas, los colores, los aromas. ¿Se entiende? La atmósfera que cada sujeto percibe del lugar. Esto es el ida y vuelta muy interesante, que pone aquí, que Mari está proponiendo. Dice, la atmósfera es el espíritu que cada sujeto percibe del lugar. Esto es un diálogo que se dio de manera muy interesante también en el otro grupo. Uno de los compañeros dijo, esto es muy complejo porque hay, por un lado, la atmósfera, que como diseñador, ¿sí?, es intencionada, y está usando una serie de recursos para provocarla, ¿sí?, en los otros, y es lo que acabo también de decir, atentos, como diseñador yo estoy teniendo una intencionalidad en el uso de estos materiales y no otros, de estas formas y no otras, de generar una determinada atmósfera, a partir de los distintos recursos que tengo como diseñador. Pero también, ¿sí?, estamos mirando ahora, ¿qué le pasa a los sujetos? Es una instancia subjetiva, ¿sí?, de cómo cada uno, a partir de la interacción, voy al principio de esta clase, Sumter nos decía, la atmósfera es ese primer registro sensorial que yo tengo de una experiencia. Es bien subjetivo. Pero fíjense que estamos en un espacio social. Entonces, y va a pasar lo mismo que con la película. A cada uno de ustedes les pasó algo distinto con la película. Pero después que hicieron, empezaron a debatir sobre eso, cada uno tira las manchas que hablan de espacios, ¿no? Decíamos, el expresionismo usó muchísimo la mancha para contar circunstancias espaciales y temporales de los sujetos. Circunstancias espaciales y temporales, ¿tá? Entonces, pero digo, todos pueden empezar como hicieron con el consenso con la película. Che, a mí me pasó esto, a mí me pasa esto, hasta puedo armar un relato de lo que nos pasó a todos. Pero también hay una atmósfera de esta subjetividad del cuerpo social. Siempre tengamos en cuenta que hay un cuerpo individual y hay un cuerpo social. Cuando hablo de que el análisis fenomenológico es un análisis que se hace con el cuerpo, hablo de la subjetividad individual, pero hablo también de la subjetividad social. ¿O por qué a todos nos conmueve lo que le pasa a esta escena del molino Franchino, cuando este espacio
empieza a transformarse y se transforma en un espacio de luz. Parece que hay algo con lo sensorial de la luz, ¿m?, que nos conmueve y que después, por supuesto, que cada uno va a tener un vínculo absolutamente personal. Pero lo que a nadie se le escapa es que la estrategia de diseño, de haber construido desde la luz una atmósfera que se transforma a partir del cambio de los colores y que el edificio le dejó paso a su materia, de esta cortina de material metálico para transformarse en una sutil, en un sutil volumen de luz. ¡Epa! Digo, estuvo muy bien pensado. Y si no voy de noche, me la pierdo. ¡Me la pierdo! Entonces, cuando nosotros les decimos, recorran el espacio de día, de noche, es porque me estoy perdiendo una de las atmósferas más conmovedoras que tiene esta escena, que me lo da solo una posibilidad de estar en un momento del día. Y ahí hay una intencionalidad de diseño. Y ahí yo como diseñador estoy, por un lado, soy objeto y sujeto de mi propia mirada. Estoy leyendo, pero estoy escribiendo el espacio que analizo. Y lo estoy leyendo desde mi subjetividad. Pero ¿por qué todo el mundo se para cuando pasa eso y se quedan interpelados por estos volúmenes de luz? Porque cambió la materialidad. Porque nos está conmoviendo desde otro lugar. Acá hay algo interesante. Es difícil capturar la esencia de un lugar sin haberlo conocido personalmente. No conozco el bulevar ni el molino más que por las imágenes acá compartidas. Bien, es la gran invitación. Cuando yo leo un libro, y leo a Italo Calvino, está repleto de atmósferas literarias. Cuando alguien, un fotógrafo, hay un montón de capturas de estos lugares porque fueron los grandes inspiradores de imágenes. Así como cuando leo un libro, cuando yo miro una imagen, déjense interpelar con las imágenes que artistas, que otros compañeros de otros años, que diseñadores han hecho de estos lugares. Y dejen que sea la imagen de estos lugares la que a ustedes los interpelen. Yo no es decir, cuando estudiamos arquitectura o diseño industrial o comunicación visual, no tenemos la oportunidad de recorrer y de experimentar desde una vivencia presencial. Sin embargo, nos conmovemos. Sin embargo, la historia de la arquitectura me conmueve, la historia del diseño me conmueve. Yo veo imágenes, ¿sí?, o veo audiovisuales, o veo, por ejemplo, cuando se inauguró acontecimientos. Busquen las inauguraciones de estos lugares. Tenemos que ser grandes estrategas en la búsqueda de la información adentro de la web. Pongan inauguración del Molino Franchino, y ahí van a ver lo que pasó. Y van a ver una gran performance, bellísima, de un grupo de Buenos Aires, que usaron todo este espacio para bailarlo entero, de una artista que trabaja danza aérea. Entonces, que no sea un límite. Déjense interpelar por los registros que otros hicieron. Esa es la invitación. Patri, ay, perdón. En la de los objetos, que nosotros le estamos diciendo como mínimo un panel, pero también le estamos diciendo que hay distintos niveles del diseño, del diseño industrial, del diseño arquitectónico, del diseño de la comunicación visual. Por ende, si ellos quieren, podrían hacer un panel de objetos con los 3 objetos por cada escena, o sea que le quedarían 3 paneles. ¿Puede ser así? ¿O ponen todos en un solo panel? En realidad, si ustedes ven lo que está publicado, y esto está, si abren, si quieren vamos ya mismo, comparto pantalla y voy al aula virtual. Ahí está, exactamente lo que va en cada panel. Entonces les propone una imagen para el contexto en un panel bien grande, que ocupe el espacio A3 completo, ¿no?
Después, a ver, dejo de compartir. Voy a compartir, les cuento por acá y después compartimos. Como producto final, pero para cada esto nosotros, para llegar a la construcción de esa imagen final queremos ver en otras hojas, toda la reunión de imágenes y palabras y todo cómo fueron construyendo este producto final. Cuando se metan en la unidad temática 2 y dice guía del trabajo práctico, en cada panel dice exactamente lo que tienen que hacer. Entonces ahí le estamos proponiendo que en el panel 1 dice atmósfera del contexto, y les estamos proponiendo que construyan, que elijan, que puedan producir una imagen. Si tienen 10, bueno, pongan esas 10 en el proceso que también nos van a contar en hojas aparte. Pero después elijan una como producción final. Respecto de las escenas, lo que les proponemos es que en una hoja A3 ponemos la imagen de cada escena. De la escena de la plaza, de la escena del paseo y de la escena de el molino Franchino. Pero que a su vez, ¿cuál es la invitación? Que no sé si estará hecho así o no en el práctico que les propusimos, pero los estamos invitando. Tengo 3 imágenes, encadenen las imágenes para que no estén 3 imágenes sueltas y ningún texto que me diga abajo y que quiera indicar esta es la escena o la atmósfera de la escena de la plaza, esta es la atmósfera de la escena del bulevar, de la parte del medio, no, que hable la imagen por sí misma. Y que tengan ustedes una estrategia de composición con las 3 imágenes para que en esta secuencia de las 3 escenas yo pueda tener una imagen que esté hablando de este recorrido que hago desde inicio, recorrido y meta. Si yo arranco por la plaza, el inicio es la escena de la plaza, la captura de la escena 2 será del recorrido y la meta será del molino. Y si arranqué al revés, arranco por el molino. Ahora, ¿cómo lo cuentan? ¿Y cómo construyen? Con estas 3 imágenes. Una composición es criterio del grupo. No nos expliquen nada. La atmósfera nos va a decir en cuál de las 3 escenas estamos. Y por último, ¿por qué nos interesa que ustedes traten de meterse con el objeto? Porque es lo que después nos mete específicamente en el campo disciplinar. Entonces queremos que acerquen la lupa cada vez más y más, y tengan por cada escena, a su vez, una lámina. Entonces nos cuentan, ahí, todas las imágenes que hacen a la escena de la plaza, haciendo foco en los objetos. Quiere decir que si quiero mostrar el agua de la fuente, la voy a mostrar ahí, cuando ya hice el mayor acercamiento. Y si voy a mostrar, digamos, el verde exclusivamente, y me acerqué hasta las hojas del árbol, a través de los cuales estoy mirando, y estoy en nivel del objeto, estoy bien cerquita. Entonces, en total son una lámina que trabajamos para el contexto, una lámina para las escenas, donde conviven las 3 escenas, y contamos a partir de esa secuencia, son 2, y después una lámina por cada escena, 3 más, donde ahí también voy contando los objetos. Ahora, traten de que cuando reúno a los objetos, hacer lo mismo. Jueguen y paso desde el agua al verde, al piso, desde un foco que hice en el edificio, después transcurro, no sé, a algún sector de una señalética, de un cartel, para terminar, no sé, en un aro de luz, en una farola. Traten de no mostrar, no hay una idea de control de forma, sino de cómo estoy a través de esos objetos generando brillos, colores, texturas. ¿Por qué? No lo van a haber hecho así en el práctico, van a ver que generalmente le ponen una foto a el objeto, una foto a, bueno, tratemos de sortear esa instancia y de jugar más encadenando estas imágenes para construir una composición. De ir un poquito más allá todavía de lo que hicieron sus compañeros.
También va a estar bien si le sacan una foto al edificio con sus luces, ¿sí? Pero traten siempre de ir más allá y decir, uy, ¿cómo compongo una imagen con las atmósferas que me están dando los objetos? Y las encadeno para interpelar. No sé si se entiende. Y como siempre, quiero decir algo. Dice, las imágenes, por ejemplo, de las atmósferas de árboles, ¿sí o sí tienen que ser del lugar? ¿O pueden ser de árboles de otro lugar, pero que generen la misma atmósfera? Yo los invito a que tomen recursos del lugar. A través de, de la información que encuentran en la web, los que viven acá en circunstancias similares, pero sí te voy a decir una cosa, cuando compongan la imagen, podés usar el recurso de entrelazar las imágenes de esos árboles que seguramente son a lo mejor, no sé, que estás viendo por tu ventana y son los mismos. Entonces, jueguen con la imagen que da cuenta de ese lugar, porque es la Plaza Pueyrredón, pero si yo justo, como me pasa a mí, tengo los mismos árboles acá, y me está dando una toma espectacular, la agarro de mi celular y después la compongo y la entrelazo, la uso como recurso expresivo, y la tengo acá enfrente de mi casa, pero les juro, son los mismos árboles que en la plaza, o sea que yo agarré esta toma, y tengo un brillo hoy acá sobre estas hojas que no lo tendría, sí vale, pero que se trame, claro que vale, pero que se trame. Sigo el chat. Entonces, las imágenes de todos los objetos, de todas las escenas, las reunimos en otra hoja A3. Claro, pongo. Ustedes lo van a ver en el rótulo. En el rótulo les va a decir, objetos que generan atmósferas de la escena 1. Pongo todo ahí. Va otra, dice, objetos que generan atmósferas en la escena 2. Todas juntas ahí. Y voy a la lámina, otra lámina. Objetos que generan atmósfera de la escena 3. ¿Y saben qué es lo interesante, chicos? Que después tienen que poner estas 5 láminas una al lado de la otra. Y si realmente hacen este ejercicio, se van a dar cuenta que es como un guión y que van a estar hablando todo el tiempo de lo mismo, nada más que más cerca y más lejos. Si eso no ocurre, algo pasó con el relato. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo hablo de la atmósfera del contexto, en realidad es como, ¿vieron cuando yo entrecierro los ojos y ahí empieza a aparecer, hagan el ejercicio de entrecerrar la mirada? Entonces aparecen aquellos elementos más significativos de lo que estoy mirando, se me hacen presentes, ¿no? Se desdibuja el contorno, pero aparecen esos luces, esos brillos, bueno. Pasa algo así con la atmósfera, ¿no? Entonces, es como si yo hiciera una toma, me voy a volver a la captura de esa fotografía, y fíjense que la casilla telefónica, en esa imagen de Londres, ya estaba en la imagen de la escena. Tal vez lo que hago simplemente después es hacerle un acercamiento, pero no es que eso apareció cuando miré el objeto. En realidad, le estoy haciendo un acercamiento, estoy diciendo, mira, este objeto es clave. Y me meto más con el objeto, y por eso puedo tener las gotitas de agua que es como un fractal a través del cual miro la realidad y veo los árboles. Pero seguramente la fuente ya estuvo presente en la escena, de alguna manera. Quiere decir que cuando yo pongo como en un guión de una historieta, para ir entendiendo, todo va a estar relacionado. Entonces, cuando pueda mirar esas 5 imágenes juntas, la del contexto, la de las 3 escenas conviviendo, y la de cada objeto, una por cada lámina, una paleta de colores va a estar conectando, porque si no algo pasó. Nada más que va a subir y bajar el volumen de acuerdo a cómo me estoy acercando y alejando.
Porque precisamente no es decir, busquen todas las atmósferas, le estamos diciendo, che, de todo lo que hay, le estamos pidiendo una imagen por escena, una imagen para el contexto y una imagen por objeto. Quiere decir que tienen que tomarse el trabajo de jerarquizar la información, de elegir la que para el grupo es la más relevante. Entonces tengo que hacer esa conexión como si fuera la lupa que me acerca y me alejo. Entonces va a haber un conector por la paleta de colores, o va a haber un conector por el tipo de formas y texturas, va a haber un conector porque si pongo la mirada digo, ah, mira, allá ya se ven los paragüitas a lo lejos. Y mirá, este paraguas de noche me está dando, este efecto increíble, era el paraguas. ¿Se entiende por qué tienen que después hacer ustedes el ejercicio de ponerlas una al lado de la otra y con mirada crítica decir, che, ¿es la misma película o le estoy mostrando dos películas al resto de la gente? No, es la misma película, que tiene estas escenas y que tiene estos protagonistas, ¿no? Que acá los protagonistas no van a ser las personas, son los objetos. Pero es la misma película, desde que arranco hasta que termino. Y ahí están ustedes como diseñadores contando esa película. Les van a quedar un montón de imágenes a lo mejor afuera y de atmósfera. Ahora voy respondiendo en el chat. ¿Se entendió esto de la película? Y que quiero que pongan las 5 imágenes una al lado de la otra en la compu y las puedan mirar y decir, ah, mira, estaría buenísimo, che, vamos a subir el volumen acá a esto, che, fíjate que acá nos está pasando que pareciera que empezamos a hablar con un relato, pero lo cambiamos totalmente cuando nos fuimos al objeto, porque resulta que acá me enamoré del agua, pero esta agua de la que me enamoré en realidad es la que le está dando también a la escena, ¿sí? ¿Está? Es más, pueden cambiar de día y de noche, porque en una película yo arranco de día y termino de noche, ¿eh? O sea, no es que porque arranqué de día, termino de día, no. En este relato, como en el cine, estoy hablando de una misma película, pero cambian, en el cine cambian los escenarios. Bueno, acá lo mismo, es la película de Boulevard, del sector que me tocó analizar, pero tiene muchos matices. Pero allá finito, mirando, tengo que poder reconocer que la película es Boulevard Gálvez. Inclusive cuando hagan las mezclas que quieran, cuando se metan por la ventana algún recurso expresivo de algún artista, bueno, sí, bárbaro, pero de Boulevard. Voy respondiendo. Patri, hay un chico pregunta si esto dice si es un avance del TP5, y en realidad explicarle que es el inicio del TP5. Estos son los primeros 5 paneles del trabajo práctico número 5. Cuando ustedes ingresen, ahora me meto, ¿sí? Antes quiero ver las preguntas. Cuando ustedes ingresen a la guía del trabajo práctico número 5 de la unidad temática, lean lo que dice cada panel. Son las 5 primeras paneles, como entrega final ya, si querés. Es más, le vamos a dar los rótulos, para que ya lo puedan montar a esa imagen adentro del panel. Patri, quedan 2 minutos, son las dudas, te digo. Bien. Repaso algunas cosas que después cada profesor en su comisión va a publicar en los foros, los paneles que tienen que reunir, vuelven a tirar la consigna, cada profe después retoma y vuelve, pero la consigna es esta. Las atmósferas de esta película de Boulevard, en distintos momentos del día, tienen los paneles que les indican. Después Mari es experta, Marcelo es experto, Moni Bachot, manejan un montón de programas que pueden ir haciendo consultas para ver cómo van construyendo estas imágenes en lo digital. Santi, Saucedo, hay un montón de integrantes del equipo que ustedes cuando pongan las preguntas en el foro se les van a ir respondiendo en el sentido de cómo hacer para ir construyendo digitalmente estas imágenes. Vuelvo a decir, es grupal, igual que la película, pero en lugar de haberles dado Blade Runner, les damos Boulevard Gálvez. Y hay una pregunta ahí, antes que se corte.
¿Sí? Fíjate, dice, puede haber, por ejemplo, un árbol enorme que sea parte de la atmósfera, pero al lado fotos pequeñas. Ojo cómo construyen la imagen. ¿En qué sentido? Fíjense, yo vuelvo acá. ¿Sí? Obviamente que acá, perdón, dejé de compartir. Perdón. Podemos hacer fotomontaje. 5 minutos para cerrar porque no me gusta dejar una pregunta sin contestar, por más que obviamente ahora empieza, ¿sí?, todo el trabajo con sus docentes que le van a ir pues, contestando las distintas preguntas. Pero quiero compartir esto porque hay alguien que que preguntó si podemos hacer una imagen principal del árbol y después otras imágenes alrededor. Les voy a contestar con esta imagen, a ver si esto sirve. Fíjense, esta fotografía. Esto podría ser que alguien lo decida construirlo como un fotomontaje también. Pero fíjense que no es que yo tengo acá una imagen y después empecé a recortarle un montón de otras imágenes alrededor. No. Yo puedo construir una imagen que tenga unidad de sentido, una imagen, ¿sí?, a partir de ir haciendo una estrategia de collage. Pero la imagen tiene que tener un sentido de unidad para poder realmente comprender la atmósfera, no como una colección de recursos comunicacionales que me están hablando un poquito de esto, un poquito de esto. No, no. Juéguense y bueno, elijan aquella que consideren, pueden construirla absolutamente con técnica de collage, pero tratando de construir una imagen que tiene como una coherencia en su estructura y en su argumento para decir, esta es la atmósfera que al grupo le interesa comunicar, nos parece que esto es lo que más identifica al Boulevard Gálvez. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? Perfecto. Vieron que cuando hicimos Yo como mi ciudad, los invitábamos a ver una técnica de collage, por ejemplo, que es de un artista muy conocido como Bernie, que es increíble cómo genera una imagen con el collage. Pero bueno, que no sea una suma de fragmentos, porque entonces no estamos construyendo la atmósfera a través de una imagen, no, lo que estamos haciendo es una colección de imágenes porque necesitamos todo eso para decir, estas son todas las atmósferas. No, elijan una para el contexto, construyan una para cada escena, y después hagan todo esto de ir acercándose a los objetos que le dieron la atmósfera a esta escena. Tienen 5 imágenes, tienen, perdón, 5 paneles para construir esta primera etapa del trabajo práctico. ¿Estamos?